Muchas gracias, hermano. Buenas noches, familia, esposos Patterson, hermanos todos. Buenas noches. Hoy vamos entonces a iniciar una serie de clases. Héroes del Reino. Ese es el título de la serie. Héroes del Reino. Y estaremos tomando Hebreos capítulo 11 como el texto bíblico base para esta serie de clases. Quiero hacer la siguiente aclaración, particularmente para nuestros nuevos hermanos y amigos que nos visitan. El día jueves, cada jueves, como esta reunión, la Iglesia del Señor, aquí en esta área del país, en el oeste de la ciudad de Panamá, se reúne para estudiar la Biblia. El propósito de nuestra reunión es estudio bíblico, lo cual significa, como en cualquier estudio, uno trata de definir, de ofrecer datos, información general. El objetivo es que los oyentes aprendan. ¿Recuerdan ustedes aquel famoso pasaje en el Antiguo Testamento? El profeta Oseas dijo: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El conocimiento de la sana doctrina es importante. Por lo tanto, la reunión de los jueves de la iglesia es estudio bíblico. Ahora, este servidor, así como todos los demás hermanos que se paran al frente para dar el estudio bíblico correspondiente, trata de que tenga un sentido práctico, una aplicación, un significado para la vida de los oyentes. Y esa es mi intención con el estudio de hoy y todos los estudios bíblicos. No quiero que sea solo como para aprender, para llenar de conocimiento o de curiosidad. Es para que tenga beneficio en nuestra vida diaria y que podamos aplicarlo a nuestra vida. La reunión, yo sé que ustedes están esperando una palabra de Dios y yo estoy seguro que Dios tiene una palabra. Y confiamos y oramos para que el Espíritu Santo sea nuestro maestro y podamos no solo aprender, sino también ser edificados, consolados y exhortados, cualquiera que sea nuestra necesidad. Muy bien. Nuestro tema de hoy, la primera lección de esta serie, se titula Fe. Ese es el título de la lección de hoy, Fe. Ahora, miren, voy a presentarle una serie de imágenes y yo quiero que todos los que están aquí en el auditorio y también los que están siguiéndonos por Zoom o Facebook Live puedan escribir. Y en el caso de los que están aquí en el auditorio, yo quiero que ustedes, por favor, cuando vean una imagen que represente un modelo positivo, yo quiero que ustedes digan un fuerte amén. Cuando ustedes vean una imagen que voy a presentar, que según ustedes no representa un modelo, ustedes hagan ¡bú! Como cuando uno expresa insatisfacción, ¿ok? Un amén cuando vean la imagen que represente un modelo positivo, un fuerte amén, todos. Y un fuerte bu cuando esa imagen, según ustedes, no represente un modelo. ¿Estamos listos? Entonces presentamos la primera imagen. Ok,
Antes de eso, ok, ya aquí ya tenemos la imagen. Okay. A ver, entonces, ¿cuál es lo que representa esto? ¿Qué sería? Pero quiero escuchar. ¡Muestre! Ok, muy bien. Siguiente imagen. Ok, amén. Ok, siguiente imagen. Ok, ok. Siguiente imagen. Ok. La siguiente imagen. Ok. Muy bien. Y tenemos una pregunta. ¿Quién es un modelo a imitar? Es la pregunta inicial de nuestra lección. Queremos que ustedes tengan un concepto de quién es el modelo que hay que imitar. Ciertamente, amén, ciertamente las estrellas del deporte, de la música, del cine, son vistos con admiración y en gran medida son imitados esos personajes, en gran medida. Porque en muchos sentidos, esos personajes que son admirados e imitados por muchos en el mundo, ellos hacen cosas que la mayoría de nosotros no podemos. Pero los hombres y mujeres de Dios, a los que llamamos héroes de la fe, no eran hombres y mujeres con habilidades extraordinarias o con talentos, sino que ellos destacaron por tener una fe extraordinaria, una fe en Dios extraordinaria. Ahora yo pregunto, ¿quién es un verdadero héroe ante los ojos de Dios? ¿Quién es un verdadero héroe ante los ojos de Dios? El capítulo 11 de Hebreos contiene lo que se ha llamado el Salón de los Héroes de la Fe del Antiguo Testamento. Les invito a leer y vamos a compartir en pantalla el pasaje de hoy. Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 3, perdón. Lean conmigo, por favor. Yo voy a estar citando y estoy compartiendo en pantalla la versión Dios habla hoy. Hebreos 11, 1 al 3. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Y así termina el versículo 3 de Hebreos 11, 1 al 3. Yo no sé si me salté una diapositiva que tengo una pregunta. ¿Qué tienen en común los héroes de la fe? Ajá, ok. Esta es una pregunta que deseo presentarles a ustedes.
¿Qué tienen en común los héroes de la fe? A ver, quisiera escuchar aquí en la audiencia y también a ustedes que están conectados en Zoom o siguiéndonos por Facebook Live. ¿Qué tienen en común los héroes de la fe? A ver, aquí en la audiencia, ¿qué dicen ustedes? La esperanza, dice Mayra. ¿Qué tienen en común los héroes de la fe? Aquí. Confianza en Dios. Fidelidad a Dios. Sí, estos héroes murieron por su fe. Sí, Carlos Santamaría nos escribe en el chat que todos tenían un mismo pensar. Luz Elena escribe que supieron esperar en la promesa de Dios. Ahora, yo quiero que sepan que ninguno de estos personajes bíblicos, tan renombrados por su fe, ninguno de ellos se propuso como meta de su vida el ser anotados en alguna lista como personas destacadas por su fe. La meta de ellos era vivir en obediencia a Dios. Ellos no persiguieron el reconocimiento humano, todo lo contrario. Ellos buscaron la aprobación de Dios. Y hay una gran lección para nosotros, amados hermanos. Sí. Temor a Dios y amor a Dios, dice el hermano Chachito, que ellos tenían estos héroes de la fe. Definitivamente no buscaron ningún reconocimiento humano, no hicieron nada para ser alabados o reconocidos por la gente. Lo que ellos querían era obedecer a Dios, ser fieles a Dios, aún al precio de sus vidas. Estos héroes, llamados héroes de la fe del Antiguo Testamento, eran personas que tenían amor a Dios y temor a Dios, como dijo muy bien nuestro hermano Chachito. Continuamos con nuestro estudio, pero tengo la siguiente diapositiva. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Y aquí comparto en pantalla que la fe no es, óiganse bien, hermanos, la fe no es un concepto teórico, teológico. Es muy importante esto, hermanos. La fe no es ideas o cosas que uno tiene que aprender. La fe es una manera práctica de vivir. La versión Palabra de Dios para Todos traduce el versículo 1 de la siguiente manera. La fe es la realidad de las cosas que esperamos. La fe es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Entonces, fe no es creer en Dios, simplemente. Creer que Dios existe. Sí, esa es la base, dice el mismo Hebreos 11:6.
El que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Pero la fe es más que creer en la existencia del Ser Supremo. La fe es acción. La fe en la Biblia es hacer lo que Dios manda. Estos hombres destacaron, estas mujeres destacaron, no porque expresaron con sus labios que creían en la existencia de Dios, sino porque obedecieron la voluntad de Dios. Debemos tener bien claro esto. La fe no es aprender de memoria cosas que tenemos que creer. La fe es accionar, actuar según lo que Dios nos pide que hagamos. Doy la oportunidad aquí si hay alguien que tiene alguna pregunta o algún comentario que desee hacer. ¿Alguien aquí en la audiencia? Sí, el hermano Chachito está citando Hebreos 11:13. Sí, hermano Chachito. Hebreos 11:13 habla de que estos héroes de la fe saludaron, vieron desde lejos, es decir, por los ojos de la fe, la esperanza, lo que Dios ha prometido. Exactamente, ellos pudieron apreciar con una visión espiritual la promesa de Dios. Creyeron sin haber visto con los ojos físicos o materiales, no vieron, pero sí creyeron. He allí una gran diferencia entre la fe común y ordinaria que nosotros pensamos creer o tener con esta calidad de fe de estos hombres y mujeres del Antiguo Testamento. Mientras yo preparaba esta lección, quise encontrar un significado para mi vida y nuestra vida de todos mis hermanos y hermanas. ¿Tenemos nosotros realmente esta fe que tuvieron estos héroes llamados héroes de la fe del Antiguo Testamento? ¿Creemos así como ellos creyeron? Y yo ciertamente dudo que nosotros tengamos esa calidad de fe, porque quiero enfatizar, la fe no es saber algo, saber de memoria. La fe es obedecer a Dios, creerle a Dios y actuar en consecuencia con esa creencia, con esa confianza. Continuamos con la siguiente diapositiva. La fe no es sentimiento. La fe es acción. ¿Quiénes dicen amén a esto? La fe no es sentir algo. La fe es hacer algo en consecuencia con lo que decimos creer. Cuando usted entiende que Dios existe y que Dios no miente y usted actúa en base a lo que Dios le dice, entonces usted tiene fe. Usted puede actuar por fe aunque no sienta algo sobrenatural en su cuerpo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque la fe no es sentir algo extraño en mi ser. La fe es actuar, inclusive aunque no sintamos nada
en especial. No sé si ustedes me están entendiendo, si me estoy dando a entender. Comparto con ustedes la siguiente diapositiva. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 5. Este es el comienzo. Este pasaje de Lucas 5 habla de que al inicio del ministerio de Jesús, y él vio a estos pescadores que habían pasado toda la noche pescando y estaban allí arreglando sus redes a la orilla. Una gran multitud se acercó a Jesús y Jesús se subió al barco de uno de ellos, al bote de uno de ellos, que en este caso era de Pedro, el bote, y le pidió que lo alejara un poco de la orilla para poder usarlo, Jesús, para poder hablar a la gente que estaba en la orilla. Era tanta la gente que había llegado a oírlo que Jesús se subió al bote. Y después que terminó de hablarle a la gente, le dijo a Pedro y sus compañeros que echaran la red al lado derecho. Simón le respondió: Maestro, estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada. Y yo aquí entre paréntesis, ¿saben qué? Me imagino, y esta es una suposición mía, que Pedro estaba pensando: yo no creo que haya algo allí, no hay nada. Toda la noche pasamos pescando, no hay nada. Sin embargo, pero si tú lo dices, lanzaré las redes. Ahí hay una gran lección, una poderosa lección para nosotros sobre este tema de la fe. Estamos hablando de que la fe no es sentir algo especial, no es emocionalismo. La fe es convicción y actuar en base a eso, aunque no sintamos nada extraordinario. Inclusive, aunque no creamos del todo. Pedro dudaba que había algo de peces allá al lado derecho, pero como usted lo dice, maestro, lo voy a hacer. Es decir, Dios nos manda que hagamos algo y aunque no sintamos nada extraordinario, debemos hacerlo porque Dios lo manda. Ese es actuar con fe. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre esto? ¿Alguna inspiración que le venga al leer y al analizar? ¿Qué discernimiento usted tiene de este pasaje bíblico? Sí. Por supuesto que esta historia real de los primeros discípulos está aquí registrada para nosotros. Es un ejemplo para nosotros. Estos hombres no tenían una fe extraordinaria al comienzo. Y sabemos nosotros que ellos lucharon en creer, por creer. Y esa fue una de las razones por las que Jesús los exhortó y los reprendió. Y aún la resurrección ni creían ni esperaban que Jesús resucitara. Ya sabemos que el mismo padre de la fe, Abraham, no tuvo una fe extraordinaria al comienzo. Su fe fue creciendo paulatinamente a medida que caminaba con Dios. La siguiente diapositiva
Ok, un segundo, antes de la siguiente diapositiva. Sí. Hizo una pregunta de si las fe se pueden medir. Ok, aquí estamos leyendo algunos de los chats que están escribiendo ustedes por Zoom. Carlos Santamaría dice que el hombre decide en qué pone su fe. Y hay alguien que hace una pregunta, si se puede medir la fe. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede medir la fe? Sí se puede medir. Y en realidad se ve nuestra fe en nuestras acciones. Con nuestra vida vemos el grado de fe que tenemos. Definitivamente que sí. Nuestros hechos, nuestras acciones revelan nuestro grado de fe. Si es poca o es mucha, o si es nula. Continuamos en la siguiente diapositiva. Marcos capítulo 9, versículos 17 al 24. Este es uno de mis pasajes favoritos, hermanos, de los evangelios. Me identifico con uno de los personajes de esta historia. ¿Se acuerdan? Jesús había ido al monte, el monte de la transfiguración, y cuando descendió, encontró a los discípulos que se habían quedado allí al pie del monte, y una multitud estaban en una discusión acalorada. Y Jesús preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué discuten? Y entonces dice aquí Marcos 9:17. Yo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Marcos 9:17 al 24. Y uno de entre la multitud le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo porque está atormentado por un espíritu que no lo deja hablar. Cuando se apodera de él, lo hace caer al suelo, escupe espuma por la boca, le rechinan los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus seguidores que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Versículo 19. Cuando Jesús escuchó esto, dijo, partida de incrédulos, ¿cuánto tiempo más tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Versículo 20. Trajeron al muchacho. Cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que el muchacho empezara a convulsionar. El muchacho cayó al suelo, dio muchas vueltas y echó espuma por la boca. Jesús le preguntó al papá, ¿cuánto tiempo ha estado así? Él le respondió, ha estado así desde que era niño. Muchas veces lo ha tirado al fuego o al agua para matarlo. Por favor, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Versículo 23. Jesús le dijo, no digas si puedes hacer algo. Todo es posible para el que cree. Versículo 24. Enseguida el papá del muchacho gritó muy fuerte, creo, ayúdame a creer aún más. Qué tremenda historia, ¿verdad? Habla de la fe. Mientras Jesús estaba en el monte de la transfiguración, abajo se estaba librando una gran batalla. Los discípulos no pudieron expulsar ese espíritu que tenía poseído a este muchacho. Por dicha llegó Jesús a rescatarlos. Vemos cómo el papá del muchacho da la explicación de la situación. Era una situación terrible.
El papá del muchacho estaba desesperado de ver a su hijo en esa situación, sufriendo. Teme que en algún momento su hijo se muera. Y entonces le dice, lo he traído, si puedes hacer algo, ayúdalo. Sin saberlo, el papá del muchacho está expresando que su fe no es fuerte, no cree mucho en Jesús. Hemos oído y leído otras historias en los evangelios donde, por ejemplo, aquel centurión que llegó donde Jesús para que sanara a un sirviente suyo. Jesús le dijo, yo voy a ir a tu casa. ¿Cuál fue la respuesta del centurión? ¿Alguien se acuerda? El centurión respondió con una declaración de fe tremenda. Sí, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Solo di la palabra y mi siervo sanará, porque yo soy una persona que tiene autoridad y tengo subalternos y al que quiero le digo, ven. Y ese viene. Al que le quiero que vaya le digo, ve. Y él va. Sin embargo, aquí encontramos al padre de este joven, de este muchacho, que no tiene esa fe. Y al final, en el versículo 24, él clama. Y él dice, yo creo, pero mi fe es pequeña. Yo creo, ayúdame a creer más. ¿Cuántos de ustedes dicen amén a eso? Yo me identifico, hermanos, con esta historia. Sí creo, pero siento que debo crecer en fe. Recuerden, estamos hablando de una fe que no es teoría, una fe que se demuestra en acciones, en la vida diaria. Enfrentamos dificultades, grandes desafíos. Allí es donde se revela la clase de fe que tenemos. Ya estamos llegando a la recta final de nuestro estudio. Avanzamos con la siguiente diapositiva. Una fe del tamaño de nuestro Dios. Hebreos 11:3, voy a leer. Hebreos 11:3 dice, por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Los incrédulos enseñan que el universo no fue creado por una mente inteligente, sino que es el resultado de una gran explosión que ocurrió hace 13,000 y tantos millones de años. Pero esta teoría no responde preguntas fundamentales. Por ejemplo, ¿por qué el ser humano tiene conciencia de sí mismo? Nosotros sabemos que la materia, la energía, no piensa, no tiene, no se hace preguntas. Por ejemplo, la luz, el viento, el agua, la tierra, son elementos que tienen poder, producen cosas. Pero el viento no se detiene y piensa, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? El ser humano es el único que tiene conciencia. ¿De dónde? Si nosotros salimos de la materia y sabemos que la materia no tiene conciencia de sí misma, ¿por qué nosotros sí tenemos conciencia?
de quiénes somos. Nos preguntamos, ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? Tenemos anhelos y aspiraciones. Anhelamos la justicia, la belleza y la compañía de otros seres humanos. ¿Por qué? ¿De dónde nace eso? Siguiente diapositiva. La fe es creer en el invisible para alcanzar lo invisible. Su hermano Chachito citó Hebreos 11:13 de estos héroes de la fe que contemplaron a la distancia, pero no vieron con sus ojos naturales, físicos, no vieron nada, pero con los ojos de la fe pudieron contemplar lo invisible. Justamente de eso se trata, hermanos y amigos. Si decimos que tenemos fe, ponemos la fe en un ser invisible, el Creador. Y tenemos que creer que este ser invisible actúa. Tenemos anhelos, cosas que no vemos, que no palpamos, que deseamos tener o adquirir o alcanzar en nuestra vida. Cosas que creemos que son buenas, cosas que pueden glorificar a Dios. Y buscamos esas metas personales. Y tenemos necesidades personales. Debemos depositar nuestra confianza en Dios. Y que por fe podemos contemplar como un hecho. Miren, en el mundo religioso de vez en cuando surgen nuevos eslogans, nuevos lemas. Uno de ellos que no sé, hace unos años salió, es la famosa frase, yo declaro, yo decreto. Eso no está en consonancia con lo que dice la palabra de Dios. Nosotros confiamos en Dios, en su gracia y en su misericordia. Pero ¿quiénes somos nosotros para decretar? El único que tiene autoridad y control sobre todo es Dios. Nosotros depositamos nuestra confianza en el invisible. Oramos, pedimos que Dios se manifieste en nuestras vidas, porque Dios es el Dios de lo imposible, el Dios de los milagros. Ese es nuestro Dios. Necesitamos tener una fe del tamaño de nuestro Dios. Miren, cuando el pueblo de Israel empezaba a caminar con Dios, el concepto que ellos tenían de Dios era muy limitado. Ellos creían que Dios solamente estaba en la montaña. Era el Dios que actúa en una montaña, pero no está en todos lados. Ustedes saben que los judíos y luego los musulmanes adoptaron esa práctica. Los judíos oraban en dirección a Jerusalén, a donde estaba el templo. De eso vemos en la historia de Daniel, por ejemplo, el profeta Daniel. Abría su ventana y él oraba en dirección hacia donde estaba el templo. Pero ¿qué nos enseña el Señor Jesús sobre Dios? Dios es espíritu. Ni en este monte, ni en Jerusalén. A Dios se le adora en cualquier lugar, porque Dios está en todos lados. Nosotros venimos a reunirnos al local de la iglesia, destinado para reuniones de la iglesia, pero nosotros no queremos que solo aquí se manifiesta Dios. Dios está en todos lados, por conveniencia, por comodidad, por ubicación, venimos al local de la iglesia. Pero Dios está en todas partes.
Nuestra fe debe estar puesta en un Dios inmenso, en un Dios que todo lo llena. No hay un solo rincón en el mundo y en el universo donde no esté su presencia. Nuestro Dios de la nada hizo el mundo. No necesitó materia prima. No existía nada. Los que piensan que esta concentración de energía explotó y en millones de años se fue condensando, se fue apagando esa intensidad del calor y fueron apareciendo la vida en sus diferentes formas por millones de años, no explican de dónde nació ese átomo, no explican de dónde surge. Dios simplemente pronunció y las cosas vinieron a existir. De modo que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Eso es lo que dice Hebreos 11:3. Nuestra fe debe ser del tamaño de nuestro Dios. Él creó el universo y Él sostiene y sustenta con su poder el mundo. Y finalizo con esta última diapositiva. Mientras mejor conozcas a Dios, más vas a confiar en Él. Dios hizo el universo, no empleó materia prima, fuimos hechos a imagen de Dios y fuimos hechos para vivir en comunión con Dios. Y a medida que vamos aprendiendo más de Dios, vamos confiando más en Él. Los dejo con ese último pensamiento. Que Dios me los bendiga ricamente. Continuaremos en la siguiente semana.